La historia realmente interesante es cómo las primeras personas llegaron a las Américas. Quiero decir, para mí es bastante impresionante viajar desde Asia hasta aquí y hacerlo posiblemente durante la Edad de Hielo, o tal vez al final de la Edad de Hielo, o durante todo ese periodo, sin saber cómo es el mundo, entrando en lo desconocido. ¿Puedes hablar sobre ese proceso? ¿Cómo llegaron? Bueno, para empezar, estoy de acuerdo contigo. Eso fue bastante impresionante. Es un lugar difícil para vivir. Y escuché algunos de tus podcasts, y ese tipo, Jordan Jonas, es impresionante. Yo no habría logrado cruzar hasta allí. Bueno, ahí lo tienes. El hecho de que existan esos tipos, que alguien como Jordan Jonas exista, personas que sobreviven y prosperan en estas duras condiciones, es una indicación de que es posible. Entonces, ¿cuándo crees tú que llegaron las primeras personas y cómo? Las teorías tradicionales siguen siendo en parte válidas, o al menos están sobre la mesa. Y dicen que cuando se dio ese puente terrestre, los cazadores nómadas simplemente siguieron a las presas como siempre lo habían hecho, y las presas cruzaron por allí porque no había ninguna barrera y los cazadores las siguieron. Lo que ha cambiado es la fecha en la que creemos que sucedió. El ADN ha sido realmente revolucionario para la arqueología. Ya sabes, obtenemos todas estas rutas evolutivas que nunca antes pudimos ver. Y cuando era un joven arqueólogo, nunca hubiera soñado con tener la información que tenemos ahora. Y mucha de toda esa información viene de la Universidad de Texas. Entonces, desde la perspectiva tradicional, vemos que hace 12.500 años hubo una migración, pero ahora estamos viendo que casi con seguridad ocurrió hace aproximadamente 30.000 años. Y ahora, lo que parece una locura, pero bien podría ser cierto, es que podría haber tenido lugar hace 60.000. Muchos de los estudios de ADN sugieren que la primera migración podría haber ocurrido tan recientemente como hace 60.000 años. Y cuando era un arqueólogo joven, era una herejía decir que había sido hace más de 12.500. Estabas loco si decías eso. Pero ahora está muy claro que esa migración ocurrió hace al menos unos 30.000 años. Y ese puente se abrió y se cerró 2 veces. Eso fue durante la Edad de Hielo. Sí, O sea, eso es una locura, ¿verdad? Increíble. sí, pero tampoco fue que llegaron y de inmediato fundaron Nueva York. Pero había personas, y definitivamente no había personas aquí antes de eso, lo cual es fascinante. Y lo que pasó fue que cuando el puente se cerró, el ADN mutó. Entonces hay tipos específicos de haplogrupos que se encuentran aquí en las Américas, que no existen en otros lugares. Y esa misma información del haplogrupo nos ha estado mostrando cada vez más que la gente vino a través de Siberia. No vino de África ni de Europa Occidental. Esas teorías se han convertido en teorías un poco marginales, pero no están totalmente erradicadas. Y bueno, el ADN es una ciencia en desarrollo también, y creo que todos debemos tener eso en mente. No es como si simplemente se hubiera descifrado el código y ahora supiéramos todas las respuestas. Y a veces, como en cualquier ciencia, un avance nos hace retroceder 2 pasos en lugar de progresar. Entonces creo que no necesitamos tener demasiada fe en los modelos que ahora se están creando a través del ADN, pero nos están sugiriendo por el momento que todos vinieron de Siberia. Así que todas las personas nativas americanas son de ascendencia asiática. ¿Crees que fue un proceso gradual? Si fue hace entre 30.000 y 60.000 años, fue simplemente un movimiento gradual de estas tribus nómadas mientras seguían a los animales. O fue como que un solo explorador fue el responsable de hacer que la tribu simplemente avanzara, avanzara y avanzara. E hicieron esto durante tal vez unos 100 años. Viajaron durante ese tiempo, hasta que se supone que llegaron a América del Norte, donde está Canadá, y luego se fueron reubicando rápidamente, en vez de moverse de manera gradual. Creo en la primera teoría. Pero, bueno, debo admitir que esto es, ya sabes, más que nada una suposición. Pero creo que, de forma similar a como muchos de nuestros modelos evolutivos, hablan de un equilibrio puntuado, en el que hay grandes momentos de cambio, y luego se estabiliza en un patrón más lento y constante, y luego algo grande vuelve a suceder. Creo que las primeras personas llegaron tan lejos como pudieron, y después,
Hubo ciertas colonias que simplemente quedaron aisladas durante miles de años. Una de las cosas fascinantes que el ADN nos está mostrando, que en realidad los tipos de sangre nos mostraban mucho antes, es que las personas más antiguas de América están en Sudamérica. Son los que se separaron temprano luego de esta migración y no mezclaron su ADN, como la gente en el Amazonas. La mayoría de ellos tiene sangre tipo O y pertenece al haplogrupo D, que sabemos que es el más antiguo que entró a los Estados Unidos. Y creo que llegaron allí, cruzando el estrecho de Bering, y no creo que sea muy probable que hayan llegado en masa a través de Oceanía, y no tenemos evidencia real para afirmar eso. Así que probablemente lo hicieron en barco a lo largo de la costa hasta finalmente llegar a América del Sur. Así que hubo algún tipo de motor cultural que los impulsó a explorar. Y si tuvieras que apostar, dirías que ocurrió hace decenas de miles de años, pero se dio a un ritmo bastante rápido. Y hubo algunos exploradores que fueron hasta Sudamérica y allí establecieron una existencia más estable, por decirlo de alguna manera. Y desde allí, América del Sur, Mesoamérica y América del Norte se expandieron gradualmente a esa área. Creo que las olas siguientes llegaron a América del Norte y América Central, y la primera ola llegó hasta América del Sur y se aisló allí, y luego se mezclaron con los siguientes grupos que llegaron. Eso es fascinante. Sí, y hay un correlato interesante. En Europa, hoy en día, todo el mundo cree que los celtas son de Irlanda. Pero los pueblos celtas comenzaron en Europa del Este y abarcaban toda la región, solo que Roma básicamente llegó y arrasó con todo. Roma se convirtió en la gobernante de todo. Entonces los romanos decidieron que a Irlanda, ese extremo lejano del mundo celta, la dejarían en paz, y no se molestarían en ir hasta allí. Por ese motivo, ahora parece que ese es el núcleo de la tradición celta, pero en realidad es lo marginal. Entonces, si fue 60,000 años atrás, estos son realmente humanos primitivos. Sí, y durante décadas hemos obtenido datos consistentes que han sido desestimados. Ah, Hay dataciones de carbono 14 muy antiguas en el Amazonas y en la zona de los Andes que todo el mundo simplemente desestimó. Se decía que si obtenías una fecha de 40,000 años era un error. Pero creo que vamos a volver a abordar algunos de estos temas basándonos en las nuevas evidencias disponibles.